Y comenzamos, ¿ok? Entonces esta es la segunda parte de segmentación, chicos y chicas, la clase número 13. ¿Y qué vamos a estar viendo ahora? Pues vamos a comenzar con la parte de qué son esas variables que se utilizan a la hora de segmentar, ¿ok? Esas variables pueden llegar a ser geográficas, demográficas, psicográficas o conductuales. Esas las vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué significa que son esas variables? Es decir, son aquellos aspectos o características que van a tener nuestro público meta a la hora de segmentar. ¿Ok? A la hora de segmentar. Acá nos dice que existen muchas formas para segmentar un mercado introduciendo diferentes variables, ¿ok? Buscando cuáles son o cuáles revelan las mejores oportunidades del mercado. Cuando hablamos de variables, por ejemplo, geográficas, estamos hablando de variables como un departamento o diferentes departamentos del país, estamos hablando de naciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo una por una. En el caso de las geográficas, me dice que se divide el mercado por diferentes tipos de ubicación, ¿ok? Y las áreas más comunes en cuál se divide el país, como naciones, estados, regiones, condados, ciudades, departamentos, municipios, etcétera, dependiendo lo que a la empresa le interese, ¿ok? Cuando está haciendo la segmentación, dependiendo qué es lo que le va a interesar, lo va a colocar de esa forma. Imagínense, solo le interesa, qué sé yo, los municipios de San Salvador, entonces solo eso va a tomar. Si le interesa el municipio de San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cucatlán, pues por ejemplo, entonces solo eso va a colocar. Si le interesa todo el país, pues se coloca pues todo el país como tal. Y así sucesivamente. Dependiendo del interés de cómo se va a utilizar esta variable, es que se va a colocar. ¿Ok? Nos dice acá que basado sobre la noción de que las necesidades y respuestas del consumidor varían geográficamente. Por ejemplo, imagínense chicos y chicas que yo les digo, para ustedes que consideran que pega más o que va a tener un mejor éxito, si colocamos una paletería, bueno, sí, donde venden sorbetes o paletas heladas, si la colocamos, por ejemplo en Chalatenango y después también la colocamos en La Unión. ¿A dónde creen ustedes que va a tener un mejor éxito estas paletas? ¿Y por qué creen eso? En la Unión. En La Unión, ¿ahí crees que va a tener un mejor éxito? Sí, porque en la Unión hace más calor, en Chalatenango hace demasiado frío. Ok, ok, digamos, en ciertas partes de Chalatenango hace mucho más frío que en el resto del país. Entonces, colocar ahí una venta de sorbetes o paletas o helados, pues es ir al frío para comer algo helado. Entonces suena un poco raro, ¿no? No es que sea extraño, pero es poco común. Entonces, pero si tú te vas a un lugar donde hace bastante calor, entonces funciona ese tipo de productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa variable geográfica es importante, al menos en ese tipo de casos, ¿ok? Entonces, cuando estamos haciendo la segmentación, pues va a decir, eh, yo la puedo segmentar por, qué sé yo, por departamentos, entonces los demás departamentos no me van a interesar tanto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O al menos el de Chalatenango no nos va a interesar en primera instancia. ¿Qué otras variables tenemos? Tenemos las variables demográficas. ¿Se acuerdan que en alguna clase hablábamos de las diferentes ciencias que podía influenciar, por ejemplo, no sé, la economía, la ética, la estadística a mercadeo? Entonces hablábamos de la demografía, ¿se acuerdan de eso, no? Chicos y chicas. Entonces, esa variable nos puede ayudar, por ejemplo, que nos dice acá que el mercado es dividido en diferentes grupos sobre la base de variables demográficas, tales como la edad, el sexo, el género, el tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, los ingresos, la ocupación, educación, religión, raza, nacionalidad. ¿Okay? Es decir, aquellos aspectos o características que va a tener mi población, ¿ok? La población de una nación, ¿no? A la cual yo quiero dirigirme. Esas variables también dicen que son fáciles de medir que otras variables, ¿no? Por ejemplo, si buscamos los censos de un país, entonces este tipo de variables nos va a salir. ¿Ok? También las geográficas, ¿no? Dice que en nuestro país para ubicar a las personas por clases sociales se pide lugar de residencia. Es decir, tú sabes que dependiendo de dónde vive, te puedes dar una idea de su nivel socioeconómico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos acá, qué sé yo,
Por las edades, que también la edad aparecía acá como una variable, es una de las variables que más se suele utilizar. O la del sexo, es decir, si es hombre o mujer, o si es género, pues el montón de géneros que existen. Entonces, son variables que se suelen utilizar bastante, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para separar a un mercado, ¿ok? Para dividir ese mercado y hacer esos grupos distintos de personas. Imagínate que tú tenés un producto que va dirigido para niños, otro producto que va dirigido para jóvenes, otro para jóvenes adultos, otro para no tan jóvenes, pero sí adultos, y uno para tercera edad. Entonces, y que tenés así bien marcado esos productos que ofreces para esos niveles, bueno, para esas edades. Entonces, la edad es una variable importante, ¿no? Quizás el sexo no te va a interesar tanto acá, no te importa que sea hombre o mujer, igual se lo vas a vender. Ahí va dependiendo de cómo se maneje ese producto o esa marca. Entonces, obviamente no se trata de colocar todos los aspectos de la demografía, ¿no? O sea, no se trata de eso, sino aquellos que realmente te van a interesar. Realmente son aquellas características que va a compartir, por ejemplo, tu población. Imagínate la UCA cuando se va a los diferentes colegios, instituciones y va a hablar sobre la universidad, porque ya el siguiente año pues ya empiezan a estudiar en la universidad, en las distintas universidades. Entonces cuando la UCA hace ese tipo de actividades, ¿ustedes creen que la UCA le interesa de qué religión, raza son ustedes? No, ¿verdad? Yo creo que a la UCA no le interesa de si crees o no en Dios, por ejemplo. ¿Ok? Digamos, dependiendo, a menos que, qué sé yo, exista un programa o no sé, un grupo religioso dentro de la universidad que esté interesado dependiendo de tu religión, ahí sí, ¿no? Pero que vayas a estudiar la UCA, no le va a interesar. O sea, no es que le valga sorbete, pues, pero no le interesa simplemente. Pero la educación sí. Por ejemplo, ¿qué aspectos le puede interesar a la universidad de aquellos estudiantes que van a bachillerato? ¿Qué dicen ustedes? Dime, Sally. Las vocaciones en las diferentes facultades que puede ofrecer. Por Eh, ejemplo, el ejemplo que ponía la vez pasada, si alguien tiene vocación a estudiar una carrera de medicina, ese segmento no le va a interesar. ok. Sin embargo, aquellos que están interesados más en ciencias económicas y empresariales, sí creo que es un mercado meta. Exacto, ¿no? Ese tipo de cuestiones educativas sí le interesa. ¿Por qué? Porque si al estudiante le interesa una carrera que no ofrece la UCA, pues no hay mucho que hacer ahí. O por ejemplo, el nivel de educación que tú puedes llegar a tener. Digamos, si tú sos una persona que le va bien en las notas, pues sabe de que te va a ir muy bien en sus exámenes de admisión, en el curso preuniversitario y vas a comenzar. Pero si sos ahí un estudiante ahí medio cholludo que le cuesta estudiar, etcétera, pues quizás no le interese tanto porque le va a ser difícil al estudiante, ¿no? Le va a ser difícil al estudiante entrar. Dime, Sara. Bueno, yo licenciado Muy creo que bien. también abarca el punto de cómo saliste en la PAES, Ah, porque sí, sí, sí. sí, Ese es otro dato que le interesa a la universidad. La nota de la PAES, ¿no? Pide ujú, un mínimo. La verdad ahorita no recuerdo cuál es el mínimo que pide. Creo que era 7,5 u 8, algo así. Si no me equivoco. Entonces, no solo basta que la hayas pasado, ¿no? Y mucho menos si la dejaste. Entonces, no te pueden aceptar. No te pueden aceptar. Entonces, en el caso de los ingresos, sí le interesa a la universidad, porque acuérdate que hay diferentes rangos de ingresos de los estudiantes y por eso hace el estudio socioeconómico, ¿no? Que incluso aquellas personas que les cueste pagar también tienen opciones como becas, pero para ahí sí hay que trabajarlas más, porque ya te piden otro nivel, por ejemplo, de educación. Así que salga bien, que no sé qué, para que te las puedan dar. Y así, lo mismo pasa para las marcas. O sea, digamos que qué sé yo, la parte de los ingresos es importante. Si tu consumidor no puede pagar, bueno, si esa persona no puede pagar tu producto o le cuesta pagar tu producto, pues realmente no va a estar dentro de esa segmentación. O sea, puede que a la hora de segmentar sí aparezcan personas que tienen un nivel económico inferior al que tú andas pidiendo, pero simplemente esa parte o ese grupo no va a ser tu mercado meta. ¿Por qué? Porque no tiene las características que a ti te interesan. ¿Se acuerdan el ejemplo del examen, no?
no forma parte de la demanda. Exacto, Jenny, exacto. Entonces, no te va a interesar. Porque al final, cuando estamos dividiendo nuestro mercado, obviamente van a salir distintas variables, ¿ok? Van a salir distintas variables. Pero les decía, no se trata de que te salieron 5 grupos o 6 o 10 grupos de segmentación, no quiere decir que los vas a atender a todos, sino que aquellos que realmente va dirigido tu producto o su servicio y que tú te quieres esforzar hacia ese grupo o grupos, entonces ellos van a ser tu mercado meta, ¿ok? ¿Queda claro las primeras dos variables, chicos y chicas? Sí, ¿no? Tranquilo y sencillo. Sigamos. ¿Qué otras variables nos interesan? Las psicográficas o conductuales, que nos dice que acá que se basa en aspectos característicos propios del individuo. ¿Okay? En esta segmentación los compradores son divididos en diferentes grupos sobre la base de su estilo de vida. Y aquí está la parte importante, su estilo de vida, ¿no? O las características de la personalidad, es decir, cómo tú eres como persona. ¿Okay? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tu forma de actuar? ¿Cuál es tu estilo de vida? Si sos, qué sé yo, por ejemplo, una persona que le gusta el deporte, que sos fit, o personas que no son para nada ese tipo de personas, etcétera, ¿no? Entonces acá va a importar la personalidad de la persona. Suena redundante, ¿no? Pero obviamente esa es una de las variables más difíciles de medir, porque no es como que existe un estudio de decir tantas personas les gusta hacer esto y esto. O sea, cuesta encontrar ese tipo de datos, pero pueden ser importantes, ¿ok? Pueden ser importantes para poder clasificar mejor o ser más específico con tu grupo de consumidores, ¿no? De consumidores. Si a la marca le interesa que seas, no sé, pro del medio ambiente, entonces ese tipo de situaciones van a aparecer acá. Que mis consumidores estén comprometidos con el cuidado del medio ambiente porque mi marca ofrece productos que son amigables y así. Si es así, funciona, ¿ok? Entonces acá lo mismo pasa. Si a ti te interesa algún aspecto psicográfico de tus consumidores, los vas a colocar acá. Si no, no los colocas, ¿ok? Si no, no los colocas. Por ejemplo, imagínense ustedes tienen dos marcas de café, ¿ok? Dos marcas de café, digámosle que son salvadoreñas. Una simplemente ofrece cafés que son instantáneos, ¿no? Así como los normalitos, los del mercado, los que te venden sobrecitos, los instantáneos de toda la vida, ¿ok? Pero hay otra marca que te ofrece café gourmet, que es para cafeteras o para prensas, o tiene división de productos según el tipo de preparación o de método de preparación de café. Entonces tenés esas dos marcas de café. Las dos venden café, pero el tipo de producto es distinto. ¿Qué variable psicográfica ustedes se pueden fumar, por así decirlo, para esas dos marcas? ¿O solo una marca le interesa ese tipo de variables? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre, chicos y chicas? Repito, una marca era de café instantáneo, el de toda la vida, de sobrecitos o de botecitos, pero el otro no. El otro era un café más gourmet, que incluso tiene división para la hora de poder fabricar o preparar tu café. ¿Okay? Café de método, como le dicen. Los dos venden café, pero no son iguales. ¿Okay? ¿Qué creen ustedes? Café Listo y Café Nestlé. Ok, ¿qué pasa con eso? ¿Qué variables psicográficas le puedes sacar a ese ejemplo? Por ejemplo, el Café Listo viene dado para unas personas que, aparte de que es un poco más, más cómodo, los compradores quieren no complicarse la vida, es decir, hervir agua y echarle un sobrecito y listo, puede ser café Musón o café Listo. Okay. Y pueden sacrificar también la calidad del café. Por ejemplo, un café de Nestlé a veces, antes, no sé si ahora Listo es Nestlé, pero las cápsulas, yo en mi mente tengo las cápsulas. Por ejemplo, las cápsulas vienen dadas para un estilo de vida también un poco más sofisticado y que toman un café un poco más rico, porque es más rico el café de cápsula que el café instantáneo. Entonces, eso se me ocurre, pero no sé si estoy en lo correcto. Ok, digamos, ahí tú hiciste dos marcas, ok, digamos, una marca ofrece un café mucho más rico, en ese caso la preparación es distinta porque necesitas una cafetera relativamente cara, ¿no? Que son las de cápsula y que cada café incluso es más caro, entonces, pero la cuestión del precio iría más en la parte de las
variables demográficas. Ok, ahora bien, lo que tú dijiste es que aquellas personas que no tienen tiempo o que quieren hacer las cosas rápidas y que es un café y ya, que solo no me quiero complicar la vida, entonces ese sentido, pues, o ese tipo de variables sí puede ser psicográfica, es decir, para la que es, ¿cuál la dijiste? La de Musun, dijiste. Bueno, pongámosle Musun, ¿no? Entonces, como tú dijiste, solo hervís el agua, le echas el sobrecito y ahí murió, ¿no? A menos que le eches otra cosa, pero hasta ahí, en cuestión de café, estás bien. Entonces, no te complicas la vida, ¿ok? No te complicas la vida, querés algo rápido, querés simplemente el café y ya. En cambio, ¿qué pasa con la otra marca? Vamos a ver, Enrique y después con Sara. ¿Qué me ayudan ustedes con otra marca? Podríamos decir que algo también es el estilo de vida o de qué tan agitado es la persona. No es lo mismo a que una persona que es demasiado ocupada quiere un café rápido, momentáneo, instantáneo, porque tiene mucho que hacer en su día y no tiene mucho tiempo para dejarlo en esa determinada acción. Aquí es una persona un poco más relajada, se levanta un poco más tarde y tiene más tiempo para dedicar a hacer un café. Entonces, una persona que tiene muy limitado, cortos de tiempo para, aunque sea respirar en prácticamente, no se va a quedar a hacer un café 1 hora completa, sino que lo quiere hacer en 2 minutos y ya comenzar a hacer otra acción. Mientras que una persona que tiene todo el día libre, no hace nada y puede dedicarle hasta 7 horas a hacer un café. Entonces, eso es como que no es prioridad prácticamente. ¿Qué tanto tiempo te sobra? Sí, no, yo te entiendo. Entonces, ahí, por ejemplo, es que una variable, digamos, resumiendo todo lo que dijiste, puede hacer que aquellas personas que le dedican tiempo a la preparación del café, que le interesa dedicar tiempo a la preparación del café para que le quede más rico, esa variable no es demográfica, sino que es más conductual o psicográfica, ¿no? En cambio, la de la otra marca decíamos que no me quiero complicar la vida, la quiero las cosas para allá, ¿ok? Entonces, son variables que pueden funcionar, se redactan distinto, ¿no? Se redacta distinto, pero son variables psicográficas, ¿ok? Y después voy con Sara. Dime, Sara. Sí, yo también estoy de acuerdo con Enrique, eso le iba a comentar, que depende del estilo de vida de las personas, así van a dividir su tiempo en si eso es algo necesario, pues. Tomar un café que lleve tanto procedimiento a un café que se puede hacer en 5 minutos. Ujú. Ajá. Y lo otro quizás puede ser también si les interesa o no el precio del café, porque ya hablaron de la marca, se puede decir, la Sí, calidad, sí. y el tiempo de elaboración y puede ser que también el precio. Ok, pero el precio va en las variables demográficas. O sea, no es que el precio va en las variables, sino que dependiendo del precio va a ser tus ingresos y los ingresos sí son parte de las variables demográficas. Pero ahorita estábamos con las psicográficas, ¿no? Pero como tú decís, ¿no? Así como lo decía también Enrique, dependiendo del estilo de vida, bueno, si tenés tiempo o no tenés tiempo, por ejemplo. ¿Ok? Ujú. Chivo, chivísimo. Gracias Jenny, gracias Enrique, gracias Sara. Voy con Yusit. Cuéntame. No sé si también influiría, digamos, las personas que quieren hacer o bueno, que hacen el café en su casa, o sea, lo preparan, digamos, una persona que se lo toma antes de ir al trabajo o justo para ir al trabajo, o sea, en termito o algo así, Ujú. a las otras personas que van y lo compran, ya sea en la calle, en su oficina, o si no, de que pasan, por ejemplo, a un Starbucks, a un Juan Valdez a comprarlo. No sé si eso también influiría en esa parte. Por ejemplo, digamos, sí, ok, digamos, si ya pones otras marcas, si tú decís, en mi caso lo quiero preparar, ok, digamos, porque es un café que yo lo compro, ya sea molido o en granos o instantáneo, dependiendo el tipo de café que tú compres, ok, y ahí van a haber una infinidad de marcas, entonces el estilo de vida es que, o la forma de cómo tú actuar es que tú lo querés preparar para ti misma, ok. En cambio, si tú eres una persona que le da pereza o no sabe preparar un café, entonces, o decir, no, es que a mí no me queda tan rico como un Starbucks, un Juan Valdez, etcétera.
Entonces, o el que a ti realmente te gusta, no tenés todos esos ingredientes, entonces tú te vas a una tienda o a un café para comprar café. Entonces, eso también puede ser una variable psicográfica, es decir, si tú lo preparas para ti mismo, ti misma, o tú vas a que te lo preparen. Esa también puede entrar aquí. ¿Ok? Y ahí vas a escribir también dependiendo qué marca estés tratando. ¿Ok? ¿Qué marca estés tratando? Ok, por ejemplo, si yo les pregunto, chicos y chicas, ¿ok? Son dos preguntas que quiero que vamos a ver qué me dice el chat, ¿ok? ¿Ustedes toman café instantáneo o café de cocer, como le dice la gente, ¿no? O otro tipo de café que no sea ese. Y en la misma respuesta coloquen cuánto, si usted lo prepara, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda usted en hacer su propio café? Vamos a ver. Vamos a ver el comportamiento de los estudiantes. Bueno, digamos, para las personas que toman café, ¿no? Dice Sally, café de cafetera, me lo prepara. Ay, qué rico, así que chido. De ambos, pero ¿cuánto se tardan? ¿Cuánto se tardan en hacer el café? Instantáneo 10 minutos. Bueno, te tardas bastante, pero ok. Cafetera y expreso, Jenny, pero ¿cuánto se tardan en hacerlo? Instantáneo como 5 minutos. El expreso 20 minutos. Ok, sí, tiene sentido, ¿no? Toma instantáneo, tarda 4 minutos aproximadamente. Sí, ok. Cafetera 5. De pozole y se tarda unos 10 minutos en que esté listo el café. Ok. Stephanie, ¿qué dice? Y el otro de 30. Ok. Instantáneo de 12 a 3 minutos. Mi abuela de vez en cuando. ¿Verdad? Ajá, exacto. Bueno, veo que no es que la mayoría tome instantáneo, es como mitad cafetera y mitad instantáneo, ¿no? Ok. Y personas que toman de los dos. Dice Kevin, mi casa es el instantáneo, ¿ok? Y en el trabajo la cafetera de 5 minutos, ¿ok? Porque digamos, ya está, el del trabajo ya está hecho, ¿no? No es que tú lo vas a ir a colocar. Pero ok, digamos, entonces, ¿por qué prefieren instantáneo? Quizás por el sabor o porque no saben preparar otro tipo de café o no tienen los instrumentos para preparar otro café o simplemente les da pereza. No tienen el tiempo para hacerlo, ¿ok? Stephanie dice el café es vida. Yo lo sé, estoy de acuerdo contigo. También por la cultura se puede decidir. Porque si toda la vida te has criado tomando un cierto tipo de café, vas a repetir eso cuando te independices. En cambio, es muy raro que las personas experimenten distintos hábitos. Siempre se quedan con lo que ya están acostumbrados. Sí. Digamos, es cierto. Por ejemplo, en mi casa, bueno, espérate. Cuando yo vivía con mis padres, perdón, o sea, ahí sí, mira, casi siempre instantáneo. Y le echaba de todo, pues, hasta azúcar le echaba. En cambio ahora ya no. O sea, ahí cambió mi forma de... Porque se tomaba casi siempre el mismo tipo de café en mi caso. ¿Ok? Entonces, pero sí, puede ser que cambien las cosas dependiendo de tu estilo de vida, etcétera, ¿no? O el tiempo que le quieras dedicar. Por ejemplo, a mí sí me gusta dedicarle un poquito de tiempo, ¿ok? Más de lo normal al café, ¿ok? Por ejemplo, para precalentar la prensa, para ver que la temperatura no esté hirviendo el agua, medir las cucharadas del café, ¿no? Si tengo para moler, tengo que molerlo primero, luego de eso tengo que hidratar el café y esperar un par de minutos con agua fría, de ahí le pongo el agua caliente, esperar que ya, bueno, se tarda, ¿no? Se tarda. Van a decir, se me quitan las ganas de tomar café. Por eso, hay personas que dicen, no, Dios mío, ¿cómo es que se va a tardar tanto? No, servímelo ya, o sea, por eso prefieren el café instantáneo y por eso tiene ese nombre, pues, instantáneo, porque no quieren desperdiciar, por así decirlo, tanto tiempo en un café. Pero el café se los agradece, ya. Aunque no me lo crean, se los va a agradecer. Dice cafetera porque es orgánico. Ah, ok, eso es distinto, ¿no? Y el sabor es diferente al instantáneo. Sí, es que cambia, ¿no? O sea, cambia desde el tipo de café, el tipo de moler. ¿Hace cuánto lo molieron? ¿Hace cuánto lo tostaron? E incluso la forma de cómo lo preparas, pues. Eso cambia un montón.
O sea, por ejemplo, yo sé que aquí toman bastante instantáneo. Yo les puedo recomendar, para que les quede más rico, es que no pongan a hervir el agua. O sea, no la hiervan, que no esté burbujeando el agua. ¿Por qué? Porque se les quema el café. Y por eso el café suele salir bien negro. Y el sabor es como de quemado. Entonces, yo les recomiendo que pongan las cucharadas que usted le ponga de café o los sobrecitos de café. Le ponga un poco de agua al tiempo o un poco de agua fría. Lo dejan reposar un ratito, un minuto al menos. Entonces, y de ahí pongan agua caliente, pero no hervida. Entonces, les va a saber totalmente distinto. Sí. Y si le gusta, pues ahí me agradece. Y si no, pues cada quien. Pero eso es una recomendación para los que toman instantáneo también. De que les quede mejor el sabor, aunque sea instantáneo. Dime, Enrique. ¿Verdad que en esta psicográfica conductual también se puede, como una tipo tendencia que se ha habido? Digamos, actualmente pro medioambientista, feminista, de movimientos antirracismo, todo eso también marcaría como esta parte, una tendencia que ha habido en el público actual sobre movimientos sociales. Sí, o sea, en el sentido de que si tú eres pro ¿cómo es que te lo digo? De ciertas actividades como consumidor, pero esas actividades le interesan a la marca, lo puedes colocar. Si a la marca no le interesa eso, no lo colocas, ¿ok? No lo colocas. Entonces, digamos, si tú eres una persona que le gusta ir a limpiar las playas, sembrar árboles, etcétera, que está bien, pero si la marca pues le viene y le va a ese tipo de comportamientos, no se coloca, ¿sí? Pero si a la marca sí le interesa, entonces sí. Ahí sí, mira. En ese está el sentido. Por eso digo, he visto marcas que no le importa literalmente porque su producto es general, pero lo hacen como para identificación, como para identificar ese público que es como si están dentro de nosotros, porque muchas marcas digamos, para en junio, creo que es lo de la comunidad LGBT, he visto que hay anuncios que Orion, de Doritos, marcas muy amplias, pero por la identificación hacen anuncios para la comunidad. Ok, bueno, digamos, en ese sentido, porque la marca también quiere ser partícipe de ello, apoyar a esos grupos, o qué sé yo, lo que quiera hacer la marca con respecto a eso, si es así, sí, ahí sí le interesa que poder segmentar utilizando ese tipo, pero a ver, ahí hay que mezclar dos cosas. Una, la demográfica, porque, por ejemplo, si tú eres parte de alguno de esos grupos, entonces es tu característica como ser humano, ¿ok? Es parte de ti. No es conductual, sino que tú eres así, porque es tu género, por ejemplo. O tu raza, ¿ok? Pero la forma en cómo tú vas a actuar, digamos, puede ser que eres gay, pero no eres parte de ningún movimiento, entonces solo es demográfica. Pero si eres gay y sos parte de algún movimiento, entonces, y a la marca le interesa, entonces también ahí sí vas a colocar demográfica y psicográfica. ¿Okay? Hay que dividirlo, aunque vaya ¿cómo es que se dice? Vayan conectados, pero si hay una conexión y a la marca le interesa, entonces sí colocas las dos cosas. Una, porque es una característica tuya, y la otra, porque es una forma de actuar tuya. Por eso se dividen las variables, ¿no? No sé si queda claro. Sí, no, tal vez. No, Lick. Ok. Gracias. Sí quedó claro. Ok, chivo. Entonces, Sara dice, ok, sí, dale. Igual acorde al amador del café, exacto, ¿no? También, Enrique, sí. Ok, chivo, dime, Sally. Yo ahí tengo una consulta con respecto a lo que estaba comentando el compañero, pero en ese tipo de, porque ahora está como súper de moda lo de la comunidad LGBT. Entonces, esto es... Me da risa que digan que es una moda, pero sí, te entiendo. Es como tendencia. No. Es una tendencia a nivel mundial que es como más... tenemos una sociedad más libre, por eso. Okay. Creo que la palabra no es moda. Sí, creo que es como ya el como... El mundo está despertando de su mente cuadrada, vaya. Entonces, pero ahí va mi pregunta, ¿cómo se debe de considerar correctamente? Porque sí, no es una moda como tal, esto siempre ha existido, lo que pasa que antes
las personas tenían una mente más cerrada, probablemente no lo aceptaban, pero ahora creo que como seres humanos estamos despertando. Entonces, ¿dentro de qué variable se debería de considerar correctamente este movimiento o esta variable? Ok, vaya, por ejemplo, digamos, para mí yo lo siento que las personas sí han existido siempre así, pero es la parte de cómo va cambiando la cultura, es decir, qué tan inclusivos somos, por ejemplo. Entonces, digamos, si es la característica de que tú perteneces a, no sé, por ejemplo, si eres una persona trans, ¿ok? Entonces, si a la marca le interesa que sus consumidores sean así, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí eso es una variable demográfica porque es parte de tu ser, ¿ok? Es parte de tu ser. Pero el comportarte, digamos, si tu comportamiento depende de tu género, entonces es algo psicográfico. Entonces, el comportamiento va a ser psicográfico, ¿ok? No sé si me doy a entender. Entonces, decir que, es que, qué sé yo, ¿qué otro ejemplo? Mm, es que marcas que van dependiendo de la raza es bien raro encontrar, pero digamos, si a la marca le interesa que sos morenito, por ejemplo, ¿no? Porque tu productos, bueno, por ejemplo, el maquillaje, ¿no? Que dependiendo del color de los maquillajes o las tonalidades, mejor dicho, entonces le va a importar las diferentes razas, por así decirlo, porque dependiendo de tu raza va a ser el tono de tu piel, ¿ok? Entonces, dependiendo de eso, a la marca le va a interesar, ¿ok? Que de todas las razas, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque digamos, tu gama de tonalidades es muy amplia. Pero hasta ahí murió. Pero digamos que si, qué sé yo, que le interese promover el antirracismo o cuestiones así, entonces, y le interesa que sus consumidores también sean así para, bueno, encontrar que se sienten identificados, tener ese apoyo de la marca o trabajar en conjunto marca-consumidor. Entonces ahí la variable psicográfica de que le guste ese tipo de movimientos o apoyar ese tipo de cuestiones entraría. Si no, si solo es para vender el producto y que, o sea, que la característica de mi producto va acorde a mi consumidor, ya hasta ahí murió, entonces solo es demográfica. ¿Okay? Ajá, porque, por ejemplo, Apple sacó, creo que el año pasado, este año, una banda para los iWatch de los colores del arco iris. Bueno, sí. Entonces, ellos cuando sacan ese tipo de productos, justamente, como en qué se basan para poder decir esto lo voy a vender o no lo voy a vender, o mi objetivo de venta va a ser vender N cantidad de bandas. Entonces, ¿cómo es que lo van calculando y justamente segmentando? Ahí sería, por ejemplo, como una variable psicográfica o una variable demográfica. Ok, vaya, mira, digamos, ahí lo complicado es sacar el cálculo de cuántas personas, por ejemplo, están dentro de ese grupo, ¿ok? Porque acuérdate que si estás hablando es que ni me acuerdo cómo va todo eso, pero es LGBT, no sé qué, que cada vez más largo, ¿no? Entonces, ahí acuérdate que hay una infinidad de géneros, no de sexo, sino de géneros. Entonces, cuando estás hablando de ese punto, es difícil medirlo, es decir, cuántas personas de la población pertenecen a eso. No sé cómo medirlo tan fácil. Entonces, a ver, pero digamos, si Apple saca esta bandita, bueno, la sacó, dijiste, ¿no? Ahí se puede manejar de dos formas, utilizando las dos variables, ¿ok? Por ejemplo, si tú eres parte, entonces, porque tu género es así, cualquiera de los que esté involucrado, entonces, el usarlo simplemente es porque te sientes identificado, ¿no? O identificada. Te gustó, lo portás y no sé qué, ¿ok? Eso por forma demográfica, ¿ok? Alguien que no sea parte de dicho grupo, entonces, pero la compra simplemente por apoyo o porque quiere expresarse que está a favor o apoyándolos, aunque no es gay o no es transexual o no es de todo, ¿okay? Porque le digo, es un montón. Entonces, pero lo compra porque le gustó también, entonces, pero lo compra por expresar el apoyo, entonces es conductual, ¿ok? Puede pasar. Entonces ahí funcionan las dos variables, ¿ok? El hecho de expresarse, que es una conducta, entonces es una psicográfica. El hecho de sentirse identificado porque es tu característica como persona, entonces demográfico, ¿ok? No sé si queda claro, Sally. Sí, queda claro, gracias. Ok. Entonces por eso hay que ver si es algo que es una característica tuya como persona y otra es si es una conducta de la persona.
para diferenciarla entre la psicográfica y la otra, y la demográfica. ¿Ok? Chivo. ¿Queda claro esa variable? Dime, Enrique. Solo añadir a eso también estaría un poco la segmentación geográfica, porque incluso hacer anuncios o vender productos depende mucho en qué país estés, porque no es lo mismo vender, pongamos un caso radical, un país musulmán que con tendencia a matar a personas de esta comunidad o meterlas presas en el caso más leve a un país europeo muy, pero muy desarrollado en este ámbito. Sí, ahí hay dos cuestiones. Una es que la cultura, como depende bastante de la ubicación, entonces, como variable como variable geográfica estaría el país, ¿no? Entonces, y en la demográfica, porque ahí está también la cultura, ¿ok? También, acuérdate que ese tipo de cuestiones es muy cultural. Entonces, irían las dos cosas de la mano, ¿ok? Irían las dos cosas de la mano. Entonces, sí, es válido, es válido. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos y chicas? Ok. Ok, chidísimo. Sigamos entonces. Ok, teniendo ya en cuenta las distintas variables, es importante entender que para poder nosotros decir que nuestra segmentación está bien hecha o es efectiva o no va a funcionar, en otras palabras, se necesitan tres requisitos: la mensurabilidad, la accesibilidad y la sustancialidad. ¿Ok? ¿Qué pasa con cada una de estas? La primera, que es la mensurabilidad, me dice, en otras palabras, es la cuestión de medir correctamente dicho segmento. Es decir, aquí nos dice que la empresa puede medir fácilmente el segmento. ¿Ok? Es decir, podés calcular, ya sea preciso, que casi nunca pasa, pero al menos el aproximado de personas, ¿ok?, que están dentro de ese segmento. ¿Ok? Es decir, tenés un aproximado de cuántas personas están dentro de la segmentación que tú has hecho. Esa empresa, si logra hacer eso, pues está cumpliendo el requisito de la mensurabilidad. ¿Ok? Pasamos a la siguiente, la accesibilidad. Nos dice acá que qué tan accesible es esa empresa con respecto a poder atender el segmento que ellos han calculado. ¿Ok? Nos dice la empresa tenga la capacidad de enfocarse a dicho segmento. Esto pasa por dos cuestiones. Una, sobre todo cuando tú haces correctamente tu segmentación y tú decís, mi producto es acorde a la segmentación que yo he hecho, mi mercado meta cumple las características que van acorde al producto que yo he hecho para ellos, entonces ahí es fácil que tú tengas una buena accesibilidad. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando hacemos un mal segmento? Imagínate que qué sé yo, que una empresa diga, es que yo voy a todo el país del Salvador, ¿ok? Yo atiendo a todos los salvadoreños, pero ves que su producto, qué sé yo, imagínate mascarillas, ¿ok? Las mascarillas que utilizamos día a día, que porque tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, vale $40 la mascarilla, no el paquete, la mascarilla. Pero según ellos dicen que la segmentación es para todo El Salvador. Eso es mentira, sí, porque está mal hecho su segmentación. No es accesible como empresa hace segmento, porque no todas las personas van a poder pagar una mascarilla de $40, ¿ok? De $40. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? No es accesible, ¿ok? No puede atender o no puede enfocarse a ese segmento. ¿Por qué? Porque segmentó mal, ¿ok? Porque segmentó mal. ¿Queda claro eso? Sí, ¿no? Piensen, digamos, si la marca puede atender correctamente a su mercado meta, quiere decir que tiene el requisito de la accesibilidad. Y pasamos al último, a la sustancialidad. Dime, Sara. Creo que en este tema juega un papel importante la lógica, o sea, de, de qué precio de tu tipo de segmento de mercado. Porque, ajá, así como usted dice, o sea, no, eso no sería algo rentable y la mayoría no lo podría pagar. Es lógico. Exacto, o sea, digamos, sí es cierto, pues uno dice que es lógica, ¿no? Es lógica común el que tu perfil vaya acorde a lo que estás ofreciendo al mercado. Y sí, o sea, tenés razón, pero a veces se cometen errores. Entonces, ¿qué pasa cuando tú decides lo de la rentabilidad? Es cierto, digamos, tú, por ejemplo,
hiciste mal el segmento, bueno, la segmentación la hiciste mal, entonces hiciste una proyección de ventas o calculaste la estimación de demanda, ¿ok? ¿Qué pasa con eso? Que como lo calculaste a partir de un segmento que era incorrecto, tú decías que iba a ganar tanto, pero a la hora de las horas no gané, pero ni la quinta parte de eso. ¿Por qué? Porque tenés mala la segmentación. Entonces, obviamente, tú te imaginaste tantas ganancias, tantas ventas y que acorde a eso hiciste pedidos y fabricaste el montón, pero no lo vendiste correctamente. ¿Por qué? Porque tenés una mala segmentación. ¿Okay? Puede hacer. Spinner. Perdón, Enrique, ¿qué dijiste? ¿No se te entendió? El spinner es claramente un gran ejemplo sobre la mala segmentación y el mal público al que fue enfocado, ya que al final de cuentas ha quedado muchas bodegas llenas de spinner que no llegaron al mercado porque solo fue una moda y no pudieron analizar la moda hacia la tendencia. Y fue mal segmentada porque fue hacia públicos con problemas de estrés, cuando claramente pudo haber sido un gran producto como juguete para niños. Hasta después de que se hace el boom, supongo yo que se dieron cuenta que tienen una mala segmentación. Ok, mira, ahí lo que para mí pasó es que quizás al principio de su segmentación era normal, ¿ok? Es decir, sacaron el producto, la gente lo compraba, etcétera, normal, ¿ok? Pero cuando se puso de moda y se hizo tendencia que todos querían ese producto, bueno, la mayoría quería ese producto, no todos, entonces ellos hicieron alguna estrategia de reacción, es decir, mira, es que toda la gente lo está pidiendo, hay que fabricar más, que no sé qué, hay que no sé cuánto. Entonces, no lo calcularon, dijeron, no, es que hay que crear un montón, ¿ok? Entonces, pero el problema es que como es difícil medir el tiempo de una moda, bueno, entiendo yo que es complicado, si es que hasta mañana llega la moda, o sea, no lo sé, o sea, ahí depende lo volátil que sea el comportamiento o el cambio de las personas, ¿ok? Entonces... Creo que las modas no se pueden medir, algo así había escuchado. Sí, es que cuesta, o sea, cuando digo medir quiere decir la duración de la moda, ¿ok? La duración de la moda, digamos, si ustedes son usuarios de TikTok, por ejemplo, donde es que todos los días hay un trend diferente, o sea, todos los días cambia algo, entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú te basas mucho en una moda o sea, o en una tendencia, dependiendo cómo lo veas, entonces, ¿qué va a pasar? De que pensaste que iba a durar una semana y pues pasado mañana ya se olvidaron del trend. Entonces, es delicado, ¿no? O sea, tenés que estar en el momento indicado y saber cuándo tenés que salirte de eso. Si no, pues pasas de moda y te aburrís y la gente ya no te quiere. ¿Okay? Ese es el problema. Entonces, pues no sé, por ejemplo, esta semana no sé qué tren van a sacar. Porque como les digo, todos los días sacan uno. ¿Okay? Entonces, y dependiendo de la marca, si le interesa. La marca si le interesa. ¿Okay? Por ejemplo, no, pero es que tengo que crear bien ese ejemplo que es que está bien curioso, pero no, sí tengo que tener cuidado con ese tema, es cierto. Bueno, mejor les explico después. Tengo que armar bien el ejemplo, si no, porque como se sube a YouTube lo que digo, entonces nada, después lo digo mejor. Ok, vaya, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les estaba diciendo? Ay, creo que le estaba contestando la pregunta a alguien. Sara, ¿te contesté bien la pregunta? Sí, todo Sí, bien. ¿verdad? Ah, ok, vaya. Entonces, ¿qué va a pasar? A la hora de yo decir, ok, con la sustancialidad, quiere decir que aquí hay dos aspectos importantes. Si tu segmento es amplio, es decir, es grande, ok, o tu segmento es pequeño. Si tu segmento es muy grande, entonces tú decís, bueno, va a ser o es posible que sea más rentable o no tengas tanto problemas de rentabilidad porque sabes que mucha gente te puede comprar tu producto si hiciste bien tu segmentación y si tu producto va acorde al mercado. Pero, ¿qué pasa cuando un segmento es pequeño? Ahí es importante saber si aunque sea pequeño es rentable. ¿Okay? Por eso la parte de la sustancialidad nos dice, los segmentos son amplios o sustantivos para poder enfocarse. Es decir, si es un nicho de mercado, ¿será que te va a sacar la ganancia que tú querés? ¿Será que tú vas a poder estar ahí trabajando sin ningún problema? ¿O vas a estar luchando por sobrevivir en el mercado? Entonces ahí dependiendo cómo lo quieras ver. Entonces es importante que cuando tú haces la segmentación, si realmente tiene sustancialidad, pues sigues adelante y lo atendés. Pero si decís que no, es mejor ir buscando un mercado que sea un poco más amplio. ¿Ok? Un poco más amplio. Ese era el punto. Entonces...
imaginémonos el caso aquí en El Salvador de la concesionaria Porsche, de los vehículos Porsche, ¿no? Tú sabes que el mercado es muy pequeño para esa marca, porque no sé de cada cuántos salvadoreños tiene un Porsche, o sea, no es tanto, pues. O sea, no es un vehículo o una marca que sea barata. Entonces, obviamente, el mercado pasa a ser un nicho, pues porque es muy pequeño, hay muy poca demanda ante ese tipo de productos, ¿ok? Ahora bien, pero si la marca vende, por ejemplo, con solo que venda un vehículo al mes, ya puede pagar la renta, puede pagar los salarios, creo yo, ¿no? Entonces, con un solo vehículo que lo venda, ¿por qué? Porque aunque sea pequeño el mercado, ¿ok? Pero con una venta ya estuvo. O sea, no es que se solucione la vida, pues, pero es mucho, ¿cómo te lo explico? Es sustentable, ¿ok? Es sustentable ese segmento, ¿no? Porque es carísimo, pues, es carísimo. Entonces eso, y no sé ni cuántos venden al mes, pero yo me imagino que con solo uno ya pagaste la renta del local, ¿ok? Si no es que es tuyo el local. Eso es lo importante, ¿ok? Entonces por eso es importante esos tres requisitos. Que sea fácil de medir, ¿ok? O al menos que sea posible medirse. Porque imagínate tú, si tu segmentación solo es psicográfica y te valió sorbete las otras, está bien, pero si lo sabes medir, sí. Pero créete que si solo utilizas segmentación psicográfica, puede pasar que sea complicado de medir, ¿ok? Que sea accesible, quiere decir, pues eso, ¿no? Que podamos saber, realmente podemos acceder a ese mercado. Y lo otro, ¿será que nos es rentable ese mercado que queremos atender? Cuando se cumplen las tres, está bien. Tu segmentación está buena, funciona y es efectiva. Así que eso, vi que alguien levantó la mano. Sí, Hola. digamos, solo para, digamos, agregar un aporte hacia eso. Un ejemplo de eso es de que, bueno, yo tengo una conocida de que tienes un negocio de comida, o sea, como carnita asada, hamburguesas y todo, pero su local está cerca del mercado, o sea, es un local bonito y todo, pero póngale que el plato mínimo es de $4. Si está cerca del mercado, pues no mucho, ¿verdad? Pero algo que me decía ella de que casi no estaba vendiendo porque pues iba, que su mercado no era para todas las personas, sino que para gente como que más piquis. Pero, o sea, yo pensándolo, ¿verdad? De que según en la zona que estés, o sea, y más por la comida, que siento que es como una pérdida si no estás vendiendo, pues sí, porque se arruina el producto. Entonces, no sé, o sea, digo, o sea, pienso, ¿verdad? De que es mejor vender poquito, aunque sea que un platito de $2, a que sea el producto caro y no estar vendiendo nada. No sé si también ahí aplicaría la sustentabilidad. Sí, Como por ejemplo. fíjate que sí, porque digamos, acuérdate que en ese caso el problema es la ubicación, en otras palabras. Porque, o sea, colocar a la par o muy cerca del mercado donde los platos pueden ser muy baratos, ok, de $1, $2, no sé si llegan a 3, pero digamos que, y a la par de eso, tú colocas no sé, un comedor o un restaurante, dependiendo de la categoría, ¿no? Y que sea más carísimo, o sea, no es carísimo, pero se pase del presupuesto de una persona que compra en un mercado. El problema es que la ubicación es la que le está afectando, ¿no? Entonces, ahí, acuérdate que cuando estás haciendo la segmentación, el hecho de utilizar la variable geográfica, es decir, ¿a dónde está la mayoría de mis consumidores? Entonces ahí está la situación, ¿no? Puede hacer que eso le esté afectando, puede hacer, no lo sé, o sea, que otros factores o contextos le afecten, pero el quizás estar demasiado cerca del mercado hace de que las personas que van al mercado no le interesan o no quieran pagar un plato así. Puede pasar, ok, puede pasar. Porque no todos los salvadoreños van a un mercado municipal. Ok, no todos, o sea, pero yo creo que la mayoría sí, pero no todos. Entonces, no sé qué puede pasar eso, ¿no? Que el precio. Entonces, el hecho que tú digas, si le cambio los precios, tiene que cambiar ni modo la oferta, pues no es que simplemente le va a bajar el precio y ya estuvo, porque tiene sus costos, ¿no? Entonces tiene que valorar si hay que cambiar algo del plato, ¿no? Tropicalizarlo, entre comillas, para que sea adecuado al consumidor, o moverse del local, ¿no? Moverse del local. Entonces eso, ¿no? Eso, pero sí,
En ese caso, ¿cuál es la variable que está afectándole, por ejemplo? Bueno, la variable puede ser la geográfica, ¿no? Pero ahí la sustancialidad puede ser de que el mercado, el nicho de mercado que está atendiendo, pues no le es sustentable, no le genera las ganancias que ellos quieren. Puede ser, puede ser. No puedo hablar del sabor, ni que si es rico, si es malo, porque no lo conozco, ¿no? No lo conozco. Pero ajá, ese es el punto. No sé si queda claro. Sí, sí, gracias. Ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo queda claro, chicos y chicas? De ahí en el chat dice Miguel, pero depende de qué segmentación se quiera sacar, ¿no? No sé a qué estaba diciendo en ese momento cuando le escribiste, Miguel. Si me puedes ayudar. Miguel. Ok, vaya, está bien. Está bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Todo queda claro, chicos y chicas? ¿Sí? Ok. Ok. Sigamos entonces. Hemos hablado de las variables, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de los tipos de segmentación. Es decir, dependiendo, en la mayoría de casos, qué variable yo utilicé para segmentar, entonces, dependiendo de eso, voy a decir qué tipo de segmentación he utilizado. Entonces, nos dice, ay, aquí tiene el error todavía, pero bueno, dice la segmentación descriptiva, que es la primera, ¿ok? Aquí. Nos dice que cuando nosotros tenemos una segmentación descriptiva, quiere decir que se dividió el mercado según variables demográficas, tales como la edad, sexo, locación, ingresos, ocupación. Pero como aquí aparece locación, digamos, si yo utilicé variables demográficas como geográficas, entonces mi segmentación es del tipo descriptiva, ¿ok? Descriptiva. Digamos que si yo separé hoy, mi segmentación fue por edad, por sexo y por, qué sé yo, el ingreso de las personas y porque viven en tales municipios, por ejemplo, ¿no? Entonces mi segmentación es descriptiva, del tipo descriptivo. Pasamos a la segunda. Acá debería decir segmentación por atributos encontrados. ¿Qué quiere decir esto? Un atributo quiere decir que es un aspecto característica que posee algo, ¿no? Entonces, este tipo de segmentación debería decir acá que, bueno, dice que, perdón, que se clasifica al consumidor o al cliente según el beneficio que ellos andan buscando en los productos o servicios, ¿ok? En los productos o servicios. Por ejemplo, dice principales beneficios o características del producto o el servicio o las marcas con dichos beneficios o características. Por ejemplo, yo tengo una tienda donde digo, estos productos están dedicados para el deporte tal. Este producto está dedicado solo para este otro deporte, ¿ok? Y este simplemente es para casual, ¿ok? No nada de deporte, pero es para que andes el día a día. Entonces, ahí ellos han segmentado a los consumidores porque el consumidor va a decir, yo quiero buscar estos artículos, estos zapatos, esta ropa para dicho deporte, esto para otro deporte y así. Entonces, están buscando según las características de los productos o servicios, ¿ok? De los productos o servicios. Entonces, si la marca o la empresa, ¿no? Hace una segmentación dependiéndose o basándose en las características de los productos o servicios que ofrecen, entonces es una segmentación por atributos encontrados. ¿Okay? Así se debería llamar. ¿Ok? Por ejemplo, una tienda deportiva, ¿no? Entonces ellos pueden manejar marcas como Nike, como Adidas, como Fila, o qué otra marca de deporte se me puede ocurrir. Under Armour, por ejemplo, que son marcas que están orientadas al deporte. Y si la marca viene y segmenta a partir andan buscando esta o esta marca, entonces entra en este tipo de segmentación. ¿Okay? ¿Queda claro, chicos y chicas? Sí. Ahora, ¿en cuál de las dos segmentaciones cae si la UCA segmenta a sus consumidores a partir de la carrera que andan buscando?
¿cuál de estas dos segmentaciones creen ustedes que elegiría la UCA? La de... Atributos encontrados. Ujú. Exacto, ¿no? Porque está separando el grupo de consumidores o del mercado a través de las características que andan buscando, ¿no? A partir de lo que ofrece la UCA. Y la UCA ofrece dichas carreras. Hay dichas carreras. Queda claro esa, ¿no? Está sencilla también. Pasamos a las otras dos. Nos dice que... Ah, bueno, antes de pasar. Dime, Enrique. Sobre las variables, tenía una duda. Solo esas tres vamos a incorporar en esta materia. Recuerdo que eran más. Pero sí, en este caso sí, porque digamos son las más fáciles de medirse, ¿ok? O de involucrarse. Y creo que suelen ser bien generales para abarcar bastantes aspectos de un consumidor, ¿ok? Pero digamos, ¿qué otra variable aparte de esas tú puedes ingresar? ¿Qué otro ejemplo se te No ocurre? recuerdo, pero sí eran como 5 o 6, creo, las que vimos en Ujú, comportamiento de consumidor. ujú. ¿Te acordás de otra? Aparte de las tres. No la recuerdo. Solo sé que existen. Ok. Ok, ok. Entonces, bueno, si te llegas a acordar, me puedes decir, no hay problema. Pero digamos, con estas tres estás abarcando la parte geográfica, ¿no? De ahí tus características como persona y la otra es tu forma de actuar. Entonces, quizás no está completa, como tú decís, pero sí está amplia, ¿no? Sí está amplia. Al menos para poder formar un perfil del consumidor, ¿ok? Porque sobre todo para eso va, pues, porque estamos segmentando. Ahora, los últimos dos tipos de segmentación. Nos dice la primera, que es si nosotros tenemos una segmentación sociocultural, quiere decir que estamos utilizando la variable psicográfica o conductual, ¿no? Es decir, se clasifica al consumidor según términos socioculturales como estilos de vida, hobbies, cultura, idiomas, creencias, o sea, es decir, la variable psicográfica, ¿no? Si a mí solo me interesa segmentar a partir de esa variable o diferentes variables que le pertenecen a esa categoría, entonces sociocultural. Ok, sociocultural. Ahora, y la última, que aquí ya no es tanto por una variable ni geográfica, ni demográfica, ni conductual per se psicográfica, sino que acá me dice que es una segmentación comportamental o conductual. Pero cuando ese comportamiento se lleva a cabo a la hora de la compra, ¿ok? Cuando, digamos, dependiendo cómo se comporte mi consumidor cuando esté comprando el producto, entonces le voy a poner en una segmentación comportamental. Acá nos dice, se clasifica el consumidor según el comportamiento de compra. Se agrupan por ocasiones de compra, hábitos de compra, lealtad, tasa de uso, sensibilidad a la calidad, etcétera, etcétera. Es decir, ese comportamiento que va a tener esa persona a la hora de querer adquirir un producto o un servicio, entonces ahí lo voy a colocar en una segmentación comportamental. No, si se dan cuenta, aquí no estoy utilizando como tal una de las otras variables anteriormente vistas, perdón. Digamos, se pueden confundir en la sociocultural y la comportamental. Tienen cuestiones similares porque todo se basa en una forma de actuar. Y es cierto, pero cuando esa forma de actuar es en el momento de comprar, se pone en la otra, se pone en la comportamental. Por ejemplo, si yo quiero dividir el mercado por personas que pagan a tiempo o pagan tardío, ¿no? Si lo quiere ver de esa forma, entonces es una segmentación comportamental o conductual. Si yo quiero dividir a los clientes, por ejemplo, quiero segmentarlo por clientes que pagan al crédito, bueno, pagan con tarjeta de crédito o tarjeta de débito o pagan con dinero así físico, ¿no? Con el cash. Puede ser también personas que compran el crédito. Mira, yo quiero pagarlo en 6 años, por ejemplo, y yo lo quiero pagar todo ahorita. Entonces ahí es comportamental, ¿ok? O sea, este de aquí. ¿Queda claro? Por ejemplo, si la UCA se le ocurre, no sé por qué, pero imaginemos la UCA se le ocurre dividir a sus estudiantes a partir de las personas que pagan en línea su colegiatura, iba a decir, su mensualidad, o los estudiantes que se echan la gran cola allá en el banco que está en la universidad. Si quiere dividir de esa forma a los estudiantes, entonces sería la segmentación comportamental. Exacto, exacto. Pero digamos que la UCA le gustaría dividirlos porque a ustedes les gusta el deporte o le gusta andar sembrando arbolitos.
Digamos, si a la UCA se le ocurre segmentar de esa forma, ¿cuál sería? Sociocultural. Sociocultural. Sí, Ok. sociocultural. Ok, chivísimo. Si a la UCA le gusta dividirlos a ustedes por quién tiene el mejor CUN y quiénes han repetido las materias, ¿a dónde meterían esa variable? Bueno, esa segmentación, ¿cuál sería, mejor dicho? Descriptiva. Descriptiva, ¿no? Porque estamos tomando la parte de la educación y eso está dentro de las variables demográficas. Ok. Sí. Dime, Sally. Por ejemplo, las empresas que venden a tasa cero Ok. y quieren segmentar con base a las ventas, al número de ventas que hacen por este tipo de método. Ujú. ¿Qué segmentación sería? Sería la comportamental también. Sí, 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 Porque sí, es como- porque tú estás comprando, como tú decís, yo decido comprar en ese momento a tasa cero, quiere decir, lo pago en un año, pero sin intereses, eso es lo que te quiere decir. Y tienes que utilizar bueno, dependiendo la promoción compartida con el banco, de la empresa banco, entonces, bueno, dependiendo de todo eso, como es una actitud que estás tomando a la hora de comprarlo, entonces sí es comportamental, ¿ok? Es comportamental. Eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? ¿Queda claro? Quedan claras las variables, quedan claras, bueno, claro, los requisitos y quedan claros los tipos de segmentación. ¿Quedan claras esas tres cosas? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Le voy a preguntar de Team Marín a Mao. Mao Marroquín, ¿estás acá? Sí, buenos días, Lick. Buenos días, ¿qué onda? Si pongámonos ahorita a pensar en Simán, ¿ok? Si Simán quiere dividir al mercado por personas que compran a través de su página web o a través de la Credisimán dentro de la tienda, imagínate que quiere dividir el mercado, bueno, el mercado y sus consumidores de esa forma, ¿en cuál de la segmentación cae? ¿Cae en la primera dos o en las últimas dos? ¿Cuál de todas? Si solo son los compradores en línea, por así decirlo. Ajá, si quiere dividir el mercado por compradores que están en línea o por personas que llegan a pagar a la tienda con la Credisimán. Se le ocurre dividirlo de esa forma. Ya voy, Miguel, ya voy. Quiero ver qué me dice nuestro querido compañero Mao. Si no, pues me puede decir, no sé, Lick, o sea, no hay problema, tranquilo. Igual lo vamos a explicar. Creo que tal vez caería en la segmentación comportamental. Creo, no estoy tan seguro. Ok, pero sí, así es. ¿Por qué? Porque está dividiendo el mercado o a los consumidores por la forma en cómo lo están adquiriendo el producto. Si lo compran en línea o lo compran con la Credisimán en la tienda. Si lo divide de esa forma, pues es comportamental. Ok. Miguel, ¿ibas a decir algo? Después va Jenny y después va Sally. Miguel. No, ya estuvo, gracias. De nada, entonces. Fue un placer. Jenny, después Sally. Licenciado, una consulta. En la definición de segmentación sociocultural dice que se clasifica el consumidor según, y hasta abajo dice comportamiento. Y en la segmentación comportamental también se clasifica el consumidor según comportamientos de compra. ¿A cuál comportamiento hace referencia la primera definición? A cualquier tipo de comportamiento, excepto cuando estás comprando. ¿Ok? Cuando estás comprando. Cuando es cuestión de comportamiento en el hecho de la compra, es uno y todo el resto de comportamientos es en el otro. No sé si queda claro. No sé si queda claro. Vaya, vamos a ver. ¿Qué ejemplo de comportamiento se me puede ocurrir a mí? Imagínate que yo digo, yo estoy vendiendo unas proteínas, ¿ok? Entonces, bueno, proteínas en plan para una vida fit, no de carnes, ¿no? Sino que una vida fit, que no sé qué, que no sé cuánto. Son como, es que, ¿cómo le dicen? ¿Sustitutos? ¿Proteínas sustitutas? No sé si así es el nombre correcto. Vaya, imaginémonos que a mí me interesa
que mi consumidor a la hora de consumir ese producto, o sea, una hora antes se tiene que tomar un batido de las proteínas antes de ir al gimnasio. Entonces, ese es un comportamiento que no tiene nada que ver cuando lo compró. Entonces, ese sería sociocultural. Pero si decís, mi consumidor que vino a comprar estas proteínas, lo compró, me hizo 3 pedidos en línea, ese comportamiento es de la compra. Entonces sería comportamental. Por eso digo, yo sé que se parecen y tiene que ver con la conducta y comportamiento, pero es en el contexto en el cual pasa. ¿Queda claro los dos ejemplos, Jenny? La verdad, no. Ok, vaya, voy a intentar hacer otro ejemplo, ¿ok? Dice Ronald que son suplementos. Ok, chivo, vaya. ¿Qué se me puede ocurrir? Digamos que... Ok, vaya. Imaginemos que tú tienes un coche, una moto, etcétera, y que le vas a ir a poner gasolina a tu coche. Ok, vaya. Imagínate que la empresa quiere dividir el mercado según cómo se va a comportar el consumidor. ¿Será que esta persona se baja de su coche para ponerle esa misma persona o tú misma la gasolina? ¿Ok? Entonces, o espera que esté en autoservicio y que uno de los empleados atienda a la persona, ¿ok? Esos son dos comportamientos. El quedarte esperando hasta que te atienda o tú bajarte de tu coche y hacerlo tú mismo o tú misma. Ese es un comportamiento, ¿no? Entonces, si le interesa dividir el mercado ahí, pues está bien. Es una sociocultural, por así decirlo, porque es un comportamiento que tú estás tomando. Por cómo se aplica o cómo lo haces. Pero, digamos, si ese comportamiento es cuando tú te bajas del coche y tú mismo vas a ir a pagar los galones que hayas metido, o le das el dinero a uno de los empleados para que esa persona lo vaya a pagar, ese hecho de cómo lo estás comprando, no usando o aplicando, ese sería un comportamiento, esa es una segmentación comportamental, ¿ok? Es decir, cuando ya estás haciendo la compra, no utilizando el producto, sino realizando la compra o cómo lo vas a adquirir, entonces es eso. Si tú decís, por ejemplo, yo voy a una tienda y utilizo vales o cupones para comprarlo, entonces, como es un comportamiento en la compra, no en el uso, sino en la compra, entonces es comportamental, ¿ok? Ese es el hecho, ¿ok? No sé si me doy a entender. Sí, licenciado, ha quedado mucho más claro. Ok, sí. Voy con Sally. Sí, yo tengo una consulta con respecto a eso. Con respecto a estas segmentaciones por comportamentales. Por ejemplo, PharmaValue, yo me he fijado que incentiva mucho a sus clientes a comprar a través de la app. Pero me llama la atención que en ciertas ocasiones sí yo me he tenido que hacer presente a la sucursal por diferentes motivos, y estando en la caja, la cajera me dice, mire, ya probó nuestra app, ya la tiene, sí. Entonces, pero me incentiva a hacer la compra que llegué a hacer presencial a través de la app. Entonces, en estas situaciones, ¿qué tipo de lógica utiliza la empresa? Pues porque ya me acerqué, o sea, ya la app no la ocupé, pero me está siempre sugiriendo o invitando a hacer esa compra que llegué a hacer a la sucursal a través de la app. Okay. Vaya, mira, el hecho de que tú tengas el comportamiento de utilizar la aplicación para comprar los productos es comportamental, ¿ok? Pero el hecho de que tú te acercas solo para que te digan que utilices la aplicación, o sea, no utilizas eso, o sea, es algo que no te interesa segmentarlo, o sea, no voy a colocar dentro del perfil de mis consumidores, yo quiero personas que se acerquen para que yo le digan que utilicen, o sea, siento que es algo que sí pasa o es posible, pero que no le interesa colocarlo en el perfil, ¿ok? Pero si tú me decís, ok, yo licenciado soy una cliente que llega ahí a comprarlo dentro de la tienda porque no me gusta utilizar su aplicación, entonces tú vas, te acercas al local y compras ahí físicamente, es un comportamiento, sí, pero como es de la compra, entonces es una segmentación comportamental. Pero me dice, qué sé yo, Diego Alejandro, no, mire, la verdad es que a mí me da tanta pereza ir a la sucursal, entonces yo lo pido en línea, por teléfono, por la aplicación, etcétera. Entonces, y lo compró a través de ese medio, de ese otro canal, entonces ese es otro comportamiento de compra. Entonces es comportamental también. Pero el hecho de solo acercarte para que te digan que vas a utilizar mejor la aplicación,
es un comportamiento, pero si no le interesa, que para mí es irrelevante, colocar esa característica o esa acción dentro del perfil, pues no. Ahí sí no lo veo raro, pues. Entonces, recuerden que no se trata de que colocar todos los comportamientos de los consumidores, porque es que no terminas. O sea, no vas a colocar ahí. A mí me interesa que los compradores a la hora de llegar a la tienda se parqueen bien. O sea, siento que no va a ir dentro del perfil, pues. O sea, de preferencia sí que se parqueen bien, pues, pero no lo vas a colocar en el perfil. Entonces no vas a querer segmentarlo de esa forma, aunque sea un comportamiento, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que si ese comportamiento le es relevante a la marca para segmentar, entonces sí es válido, ¿ok? Es válido. Es como que tú digas, yo iré a comprar al McDonald's, ¿ok? Chivísimo. Pero a mí me gusta bajarme, entrar al restaurante, comprarlo ahí e irme, ¿no? No sé, hay personas que les gusta eso. Pero hay otras personas que no, que dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy a ir por el drive-thru. Es decir, no me bajo del coche, yo paso por el autoservicio, compro de esa forma. Entonces, si McDonald's, por ejemplo, divide el mercado en personas que entran a su local y compran, a las personas que pasan por su vehículo y compran, entonces eso sería comportamental, ¿no? Eso sería comportamental. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Luego voy con Edison. Hola, Edison. Cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, entonces ya solo para confirmar que la segmentación comportamental es más enfocada en la venta, no en el uso del producto. Ajá, exacto. Es decir, si el comportamiento es sobre todo para el uso del producto, entonces sería utilizando una variable psicográfica, ¿no? Pero la segmentación sería sociocultural. Pero si es un comportamiento en el hecho de cómo comprar su producto, entonces es comportamental. Así de sencillo. ¿Ok? Ok. Gracias. Ok, me parece. Por ejemplo, ¿qué se me puede ocurrir? Vamos a ver. Vaya. Imagínense ustedes, chicos y chicas. Cuando ustedes van al cine, ¿no? Ustedes compran las palomitas, compran la entrada y todo eso. Bueno, al revés, ¿no? Primero la entrada y después las palomitas. Entonces, digamos que... ¿Qué sé yo? Si la empresa viene y divide el mercado por el tipo de entrada que usted compró, es decir, si usted la compró en normal, o sea, la 2D normal, la entrada 2D, o la compró 3D, o la compró en XD, o la compró en el VIP, dependiendo de la sala, bueno, para el cine, ¿no? Dependiendo del tipo de entrada que usted va a ir, si es doblada, si es subtitulada, o si incluso son de los asientos que vibran, ¿ok? Si la marca está haciendo eso, el cine está haciendo eso, segmentando de esa forma, ¿basado en qué tipo de segmentación están utilizando ellos, chicos y chicas? ¿Alguien que me quiera ayudar? Es segmentación sociocultural. ¿Por qué? Por el estilo de vida, el hobby. O sea, mi hobby es ir al cine, pero tengo preferencias de cómo ver las películas. Ok. Pero vamos a ver, el hecho de que tú tengas el hobby de ver películas es distinto a decir que tú quieres ir a una entrada 3D, una entrada 2D, una XD. Okay. Pero si el cine está segmentando por el tipo de producto que está ofreciendo, ¿en qué tipo de segmentación estamos hablando? Dime, Enrique. Sí, Enrique, a ver, sí. Podría ser segmentación descriptiva. ¿Por qué? ¿Cuál es la variable que están utilizando ellos? Por los ingresos. La demografía, por los ingresos de la persona. Ok, o sea, sí lo entiendo, sí te entiendo, pero no he dicho, o sea, como no he dicho el precio, por así decirlo, yo sé que, o sea, es tácito, pues, de que esas entradas cada una tiene un precio distinto. Yo te entiendo, ¿ok? Pero si yo digo, ok, a mí me interesa segmentar a las personas que tengan un nivel socioeconómico así, ahí sí sería descriptiva. Pero entonces, si yo digo quiero segmentar el mercado por
este tipo de sala, este tipo de sala y este tipo de sala. Voy contigo, yo. Atributo de... La segunda segmentación, los atributos encontrados. Eso decís. Ok. Vaya, te voy a dejar ahí. De ahí voy con Yusit. No sé si sería la variable psicográfica. Ok, vaya, chivo. ¿Cuál es? Pero, ¿cómo lo describirías entonces? Bueno, o sea, porque estaba diciendo de que la psicográfica se basa, pues sí, en los aspectos característicos de una persona. Entonces, digamos, a ciertas personas les gusta verlas, o sea, de preferencia verlas dobladas, a otras de preferencia verlas subtituladas, a otras estar como que en una sala VIP. Entonces, como que ya depende mucho, como que dejando fuera el precio, ¿verdad? O sea, que también la personalidad de la persona. Pienso, ¿verdad? Ok, entonces ahí digamos, sí te entiendo, pero si yo hubiese redactado de la siguiente forma, a mí me interesan, qué sé yo, segmentar a través de personas que tienen el siguiente perfil. Consumidores que prefieren las salas 2D, 3D, etcétera, 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 porque, no sé, quieren vivir una experiencia distinta o algo por el estilo, ¿ok? O porque la disfrutan de una manera distinta. Entonces, si yo estoy hablando del consumidor según sus gustos o de la conducta, sí podría entrar en más psicográficas. Pero si yo digo, yo voy a segmentar al mercado porque yo ofrezco 3D, 4D o lo que ofrezcan ellos, es por atributos, ¿ok? Porque es la característica del producto que yo estoy ofreciendo. Más, o sea, por la redacción, pues, es lo que cambia. Entonces, como yo estoy mencionando la característica de mis productos o de las marcas, etcétera, o en este caso del beneficio, entonces sería por atributos encontrados, ¿ok? O buscados. Pero si yo menciono al consumidor ahí, o sea, si es una característica del consumidor, entonces de comportamiento sobre todo, sería esta, ¿no? Sería la otra, la de psicográfica. No sé si queda claro, Yusi. Entonces no. Entonces no, sería por la que dijo Enrique al final, la de atributos encontrados. Ok. Por eso es importante ver la redacción. Es importante ver la redacción de cómo lo estoy segmentando. Okay. Si yo digo, lo mismo pasa, si yo digo que solo quiero ver el hecho de que los consumidores tienen que poseer... vaya, por ejemplo, si yo digo, a mí me interesa que los consumidores sean amantes del cine y que les gusta disfrutar los estrenos de las películas, ahí sería, Yusit, ¿qué segmentación? Repítala. Sí, yo digo, en el perfil del consumidor yo coloco que a mí me interesan los consumidores que disfrutan los estrenos de las películas e ir al cine, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa segmentación? Uy, psicográfica. Psicográfica, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo ir, o sea, a una película, verla pirata en estreno, ¿no? O ir al cine a ver el estreno, o sea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, porque ahí estás viendo que es el gusto de la persona. Entonces, como menciono que el gusto de la persona es que vaya a los estrenos, es psicográfica, ¿no? Es psicográfica. Ah, vi que tenía una pregunta. ¿Quién era? Perdón. Vi que alguien tenía la mano levantada. Yo, pero ya no. ¿Por qué? ¿Cuál era tu duda, Isel? ¿Qué pasó? No, o sea, le iba a decir uno de los tipos de segmentación, pero ya quedó claro. Ok. Ahora, para irnos ya. Si yo le pregunto de Team Marín a Neidy Elizabeth, ¿estás acá? Si yo te pregunto, ¿es posible mezclar las segmentaciones? Es decir, ¿son excluyentes o se pueden mezclar? Se puede mezclar. Ok, ¿por qué decís eso? ¿Por qué crees eso, Neidy? Porque no siempre solo el consumidor va a preferir algo en específico o la empresa va a decir que el consumidor se va a comprar algo por tal razón, sino que hay varias razones o varias variables. Ok, digamos, es por el hecho o el por qué está comprando algo, sí, eso te entiendo, eso es el motivo de la compra, pero digamos, si la empresa quiere dividir el mercado, quiere segmentar el mercado,
¿Es posible que solo divida basado en un tipo de segmentación o en distintos tipos de segmentación? Esa es más la idea de la pregunta. No sé si querés continuar respondiendo o que pase alguien más. ¿O te queda claro? Si no te queda claro, yo lo respondo después. No me quedó muy claro. Ok, bueno, entonces vamos a seguir y yo después lo respondo. Gracias, Naydi. Le voy a preguntar ahorita de Team Marín. Está acá. Bueno, Diego, Alejandro. Ya te había preguntado, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Qué decís tú? Diego. Ay, no. Te digo, no enciendan la compu y se duerman, no hagan eso. Siéntense, no se acuesten en la cama para ver la clase. Ahí está, hola Diego, ¿qué onda? Contame, ¿cuál es tu respuesta? Me repite la pregunta, va a decir. Si dice eso es porque no estaba prestando atención. Qué mala onda soy, ya me di cuenta. Ajá, Diego. Vaya, pues lo voy a repetir. Yo les decía, cuando una empresa quiere segmentar, es decir, es excluyente el elegir un tipo de segmentación o se pueden mezclar. Esa era la pregunta. Después va vos, Ever. A ver qué nos decís. Ajá, Diego. Cuéntanos. ¿Qué crees tú? Desde tu propio ser y decir, yo creo esto, Lick, no hay problema, tú decime. Son excluyentes, ok, son excluyentes, ok. Decir que no se pueden mezclar. Porque estáis dirigiendo a un grupo determinado. Ok, sí te entiendo, sí te entiendo. Ajá, Ever. ¿Qué pensás tú? ¿Estás de acuerdo con Diego? ¿O decís que no, que sí se puede mezclar? La verdad es que estoy de acuerdo. ¿Estás de O sea, acuerdo? pienso lo mismo, que son excluyentes. Ok, chivo. ¿Sally? Dime. Yo creo que la puede mezclar, porque en el ejemplo que usted estaba poniendo de las películas, por ejemplo, estaba dentro de los atributos encontrados, porque ofrecía diferentes formatos de películas, pero también tiene que segmentarlo a través de la demografía. ¿A qué edades voy a dirigir la película que voy a sacar en un momento? Tiene que dividirlo sociocultural, qué tipo de películas, pues, o sea, ok, es un segmento, digamos, para personas que le usan los Avengers, es de aventura, cómics, etcétera. Y por otra parte, el comportamental también, porque esa persona que va a ir a ver la película de los Avengers de cierta edad, que va a hacerlo en un formato X, lo va a comprar ya sea en línea o en taquilla. Ok, es decir, sí te entiendo, lo que hiciste tú fue agarrar un ejemplo de cada uno, ¿no? Un ejemplo, ok, sí te entiendo. Ok. Vamos a poner pausa ahí. Vamos a ver qué dicen los demás también. Dime, Enrique. Yo estoy totalmente de acuerdo con Sally. Creo que se pueden ir mezclando para conocer mejor a tu público. Porque incluso para segmentar, no solo segmentas con una variable, sino que segmentas con todas las variables. Porque quieres saber la edad, el sexo de tu público, también saber su estilo de vida, quieres conocer en qué lugar viven, cómo es la cultura del país y prácticamente conocer bien a tu público para saber cómo llegar a tu público. Así que considero que todo esto se puede mezclar para el resultado sea más preciso. Ok, ahí hay que tener cuidado porque no todas las variables les va a interesar o no todos los aspectos de cada variable le va a interesar a la marca. Es como que te diga, por ejemplo, lo de la edad dentro del cine sí es como entendible porque hay, ¿cómo es que se le dice esto? Ay, ¿cómo se le dice? Las clasificaciones de las películas, ¿ok? La clasificación de las películas va a depender de tu edad, ¿ok? Pero ¿y el sexo? ¿Le interesa a los cines? ¿De qué sexo sos? Yo creo que no. Pero si el ingreso
para saber en qué tipo de película bajar. Ok, lo del ingreso sí, porque digamos, hay personas que quizás no tengan el dinero o no quieran gastar el dinero en películas, en ir al cine a ver una película, sino que se va a lo pirata. No hagan eso, chicos, pero imagínate que existe ese tipo de cuestiones. Va a segmentar por el ingreso de las personas, es decir, sabe que hay personas que pagan para ir al cine y otras personas que no les gusta pagar y que mejor se van a su casa a ver una película pirata, ¿ok? Sabe que existen esos dos segmentos, entonces es posible, ¿ok? Es posible que por el ingreso que tú tengas, ¿ok? Sí. Cuevana 3 dice, no hagan eso. Ok, entonces bueno, tenemos dos personas que dicen que sí son que sí son excluyentes y otras dos que dicen que no, que se pueden mezclar. Le voy a preguntar a dos personas más. Le voy a preguntar a Diana Vanessa. ¿Estás acá? Diana. Se durmió, dejó la compu, se fue a desayunar y se le olvidó. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, le voy a preguntar a alguien más. Le pregunto a... ¿Qué andas, Kevin? Kevin Ernesto, ¿estás aquí? Hola, sí. ¿Qué andas? ¿Qué decís tú? ¿Con cuál de los dos bandos te quedas? Yo digo que no. ¿No qué? ¿No qué? No, que no se pueden mezclar. Ah, vaya, no se pueden mezclar. Ok, va, chivo, no se pueden mezclar. Entonces tenemos 3 contra 2. Ok, va, chivo. Y le voy a preguntar a... ¿estás acá, Gerardo? Gerardo Cortés. ¿Qué onda, Gerardo? ¿Qué decís tú? ¿Qué crees tú, de tu opinión, con cuál de los dos? ¿Será que se puede mezclar o será que no se puede? Lick, aquí estoy. Ay, oí mi nombre. Ok, ya voy contigo, Diana. Entonces, dame un segundito. Que a ver qué nos dice Gerardo. Qué barbaridad, Vanessa. Qué barbaridad. Pero ajá, decinos, Gerardo. Sí se puede mezclar. Ok, Gerardo dice que sí se puede. Ok, tenemos 3-3. A ver, entonces, Vanessa, ¿qué decís tú? Está preparando mi desayuno, perdón. No te preocupes. Y yo creo que no se puede mezclar. Ok. Vale, chido. Tenemos aquí mitad y mitad todavía. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Ok, ¿alguien más que quiere decir algo o ya lo digo yo? Dice Leonardo, para mí sí se puede mezclar. Ok, chivísimo. Gracias, Leonardo. Bueno, ¿alguien más o termino yo? Ok, voy yo entonces. No se puede. Ronald dice que no se puede. Stephanie, ok, vaya. Realmente sí se pueden mezclar. Sí se pueden mezclar, chicos. Entonces yo puedo decir, agarrar todas las variables que realmente a mí me interesan y decir, bueno, es que mira, yo utilicé la descriptiva, la otra, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí se pueden mezclar. Sí se pueden mezclar. Entonces, obviamente, entre más variables utilices o entre más segmentaciones estás utilizando, puede llegar a ser más específico tu cliente. Sí, es cierto. Pero tu redacción va a ser muy extensa o puede llegar a ser algo repetitiva porque depende. Cómo redactes la idea puede caer en una o en la otra, como lo hemos visto, ¿ok? Entonces, depende de eso, ¿no? Depende de eso. El problema va a ser que entre más variables le estés metiendo, es cierto, se hace más específico, pero la mensurabilidad de tu segmento se está exponiendo o cayendo en riesgo. ¿Por qué? Porque cada vez se está haciendo más difícil de medir, ¿ok? Es como que diga, mira, a mí me interesa que mi consumidor vaya al baño antes de que vaya a la película. ¿Cómo vas a medir eso? O sea, está complicado, pues tenés que ver la ruta de tu consumidor a la hora del... O sea, está demasiado complicado, pues. Entonces, estoy exagerando, yo sé, ¿verdad? Pero entre más variables utilice o entre más tipos de segmentación utilice, sí, tu segmentación se hace mucho más específica. Es cierto, está chivo, pero cada vez se está haciendo más difícil de medir, ¿okay? Más difícil de medir. Entonces, eso, chicos y chicas. Dime, Sara. Y después Enrique. Yo creo que se hace más difícil de medir porque tenés más datos. Entonces, sí. Ajá, ahí es donde se te complica cómo agruparlo, se puede decir, o llegar a un punto.
Exacto, ¿no? Exacto. Lo que podés hacer en ese caso es, podés segmentarlo, ¿no? Es decir, podés segmentar utilizando todas las breves que utilices. Pero para hacer el cálculo, podés utilizar al menos la con la que sí tenés la información. Después de eso, lo otro es un aproximado, ¿no? Es un aproximado. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. ¿Ok? Dime, Enrique. Ese también creo que sí se podía mezclar porque van en distintos tiempos. No pelean entre el tiempo de línea, digamos, es una línea normal. Eh, Tenés dinero para ir a comprar al cine, vas al cine, compras la entrada la película que quieres ver, después pagás como vos querés pagar. Así que no van mezclándose una con la otra, sino simplemente van en un orden lineal. Sí, no, dependiendo, pues, dependiendo porque imagínate que, qué sé yo, tú mezclas, tú decís que vas a segmentar por lo que yo les decía, el tipo de entrada, por atributos, pero si lo segmentas también por el gusto al tipo de entradas, es psicográfica, porque es el gusto del consumidor. Entonces, yo dije, dependiendo de la redacción, cae uno en la otra, les decía yo. Entonces, porque la idea es la misma o es similar. Entonces, y ahí se da a la vez, ¿ok? Se da a la vez. Entonces, ajá. Pero sí, o sea, en algunas sí el tiempo es diferente, pero en otras dependiendo cómo lo redactes. Por eso dije, si empezás a meterlo todo, a veces puede ser redundante o repetir la idea, solo que con diferente redacción. Eso es lo que les decía. Ajá. Pero ok. Espero que haya quedado claro, chicos y chicas. ¿Sí? Sí, no, tal vez más o menos. Sí, Lick, y si no, pues igual están los videos para repasarlo. Ok, ok. Igual cualquier duda me la pueden hacer llegar. Ahora bien, para la siguiente clase, ok, para la siguiente clase, yo les voy a compartir un Word y un Excel. Entonces vamos a empezar a utilizar Excel. Sencillito, ¿no? Nada de hacer cosas así refumadas, un cubo. No vamos a integrar o derivar. Son sumas, multiplicaciones, quizás por ahí una división. Ok, sencillito. Entonces, puede llevar calculadora, sí, también, pero el Excel lo hace. Entonces, la otra clase vamos a estar ahí, por favor, no falten a esa clase, ¿ok? Porque empezamos con ejercicios, ¿no? Empezamos con ejercicios. Así que eso, ¿ok? Entonces, eso nada más. Es sencillo, dije, no se me preocupe. Es sencillo. Y yo lo voy haciendo así, paso a pasito, como que usted nunca ha hecho un cálculo en Excel, ¿ok? Como que nunca ha abierto un Excel. Así lo vamos a trabajar. Para que no se me vayan a complicar la vida. Dime, Kevin. Usted dijo que el segundo parcial era un ejercicio parecido. Vamos a empezar a ver eso. Exacto, ¿no? Exacto, ya empezamos a trotar para el parcial. En el parcial obviamente viene un ejercicio y me dice, viene teoría. O sea, la teoría, recuerden que es aplicada. Entonces yo le puedo preguntar algo de la teoría basado en el ejercicio. Si es así, sí. Así que nada más. Entonces quedamos hasta acá, chicos y chicas. Nos vemos el miércoles. Miércoles. Si no quedan más dudas, pues hasta acá dejo la...